una C en el intervalo A, B, tal que f de C multiplicado por B menos A es igual a la integral de A a B de f de X de dx. Ya, eso dice el teorema del valor medio. ¿Existe alguna C tal que eso se cumple? No sé cuál C, pero existe. Entonces, pues bueno, eso es lo que nos dice ese teorema. Vamos a ver para qué lo vamos a ocupar, para qué va a ser útil para nosotros esto, ¿sale? Entonces, vamos al libro. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una integral, ¿verdad? Y si tenemos una integral, quiere decir que yo lo puedo aproximar, bueno, no lo aproximar, por el teorema del valor medio, yo puedo garantizar que va a haber una C que nada más es B menos A por C para que yo obtenga automáticamente el valor de la integral, aunque no conozca a C. Bueno, pues hagan de cuenta que lo que vamos a hacer es justamente eso. Aquí. Bueno, ahí da el choro del teorema del valor medio. Y aquí dice, bueno, este no se llama, yo no sé por qué le pusieron segundo teorema del valor medio para integrales. En realidad, yo creo que es el mismo, nada más es un corolario. ¿Saben qué es un corolario? No. Ya se los había explicado. Un corolario ¿Sí? era, bueno, a los que les di clase, Dijo que era como... un Bueno, no era resultado un teorema, inmediato. era parecido. Ajá, si tienes un teorema y tienes un resultado que sale de ese teorema casi inmediatamente, eso se llama un corolario. Bueno, este es un corolario del teorema del valor medio, la realidad. Entonces, bueno, lo único que cambia, si se dan cuenta, en el teorema, es que ustedes, esta letra gariboleada que parece un epsilon, que es ¿cómo se llama esa letra? Ah, no es phi, no, es esta, psi, es psi, así se pronuncia, psi. No me acuerdo qué letra denotaba en el abecedario griego, en el alfabeto griego, pero bueno, creo que es sí, algo así se llama. El punto es que esta letra denota o es equivalente a la C que yo les puse en el teorema, es la C, hagan de cuenta. Entonces, el teorema básico de integrales aquí está, miren, este es el que yo les acabo de escribir. La integral de g de t de dt va a ser igual a ese psi, que es la C, les digo, y la Profe, X juega el papel de la B. Sí, profe, que sí puede dejar entrar a Héctor y a Iris. híjole, ok, está bien. Gracias. Listo. Entonces, ese es el teorema clásico. Lo único que hicieron fue modificarlo un poquito para que se vea como el producto de dos funciones. Si se dan cuenta, aquí tenemos una sola función, aquí tenemos dos funciones. Y como que ese corolario o esa generalización nos dice que ahora puedo sacar una de las funciones por medio del teorema del valor medio con esa evaluación de C que yo no conozco, que no conozco la psi, no conozco esa C de cuánto valga, y me quedo con la pura integral de h de t, o sea, con la integral de la segunda ecuación. Ese es como un corolario, les digo, un resultado casi inmediato del teorema del valor medio. Bien, ya que tengo o suponiendo que sí es cierto esa fórmula que está ahí, lo único que tengo que hacer es arreglar un poquito esta cosa de aquí, mi residuo. Lo voy a arreglar, si se dan cuenta, es un producto de funciones. Por un lado tengo la función que es la f de n más 1 evaluada en t. Esa es una función. Y la otra función es la x menos t a la n sobre n factorial. Son dos funciones que están multiplicando. Por eso es que nos dice que esa es la fórmula que nos va a servir. Bueno, ya haciendo nuestros cálculos, dicen, mira, aquí la g de t es esto y la h de t es esta cosa de aquí, nos va a quedar que nuestro residuo va a ser esta cosa de acá. Si se dan cuenta, lo que está haciendo es, este de aquí, el fn de t, lo está sacando con el psi, y el x menos tn sobre n factorial lo está integrando. Pero ese se integra bien fácil porque es un polinomio, con un pequeño cambio de variable va a salir y la integración de ese va a quedar x menos a sobre n más 1, ya evaluando en los límites, ¿verdad? Y entonces el residuo
que originalmente era una integral, que es esta de aquí, se convirtió en esta fórmula de acá, ¿vale? En eso se convirtió. ¿Cuál es el problema del residuo? Les digo, si ya supiéramos exactamente cuánto vale, pues ya no hay necesidad de resolver la serie. El problema es que no sabemos cuánto vale el residuo y seguimos sin saberlo. ¿Por qué? Porque no conozco cuánto vale psi. No sé cuánto vale esa letra. Solo sé que existe. Sin embargo, la forma de escribirlo o esta manera de escribirlo nos es útil para lo que nosotros vamos a ocupar, que es el análisis del error. Muchas veces, para todos los tipos de errores, vamos a recurrir a la serie de Taylor como parámetro de la medición del error. Entonces, si nosotros nos fijamos, el residuo va a ser nuestro error. En esto nos estamos equivocando, ¿vale? Ese va a ser nuestro error de siempre. Y de ahí vamos a poder calcular errores cuadráticos, errores lineales, errores cúbicos y así consecutivamente. Y en su momento les diré, pues, qué es peor, un error cuadrático que un error cúbico, que un error lineal, que un error logarítmico, qué es peor, qué es mejor tener en ciertos casos, ¿de acuerdo? Bueno, esta ecuación entonces se le llama la fórmula del residuo, la fórmula de Lagrange del residuo, así se le llama. Yo lo conozco más como el residuo de la serie de Taylor, pero bueno, como quieran llamarlo. Lo importante entonces es que al final, si ustedes quieren escribir la serie de Taylor, yo la escribiría de esta manera. Lo escribiría como f de x va a ser igual a la primera, bueno, a f en el punto central, f de a, más la primera derivada de f de a, más la segunda derivada de f de a sobre 2, más la tercera derivada, que, bueno, aquí nos faltó, de hecho, me salté. Me faltó x menos a porque no lo estoy tomando en el centro. Entonces sería f de a x menos a más la primera derivada de f de a por... no, la primera no tiene porque es x a la menos a la 0, entonces ese se hace 1 y nada más nos queda así. Y luego nos seguiría f' de a, ahora sí por el intervalo, x menos a, y luego la segunda derivada sería la segunda derivada de f de a sobre 2 por x menos a al cuadrado. Y así consecutivamente tantos términos como yo quiera, pero al final, indiscutiblemente, en algún momento tengo que terminar de sumar y el último sumando se va a ver como el residuo, ¿verdad? ¿Y quién es el residuo? Pues ya dijimos que es la enésima derivada más 1, donde n es el número de sumandos que tú decidiste. Ya no cabe aquí, lo voy a hacer abajo. Va a ser f de n más 1 sobre n más 1 factorial. Pero este de aquí, ¿en dónde se va a evaluar? Se va a evaluar en esa letra rara, el psi, que no conozco, multiplicado por x menos a elevado a la n más 1. Esa es la fórmula como tal de la serie de Taylor, ya con el residuo expresado como fue acá arriba, ¿de acuerdo? O sea, nada más sustituí este residuo. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿No? De hecho, si ustedes la googlean, seguramente les va a salir esta fórmula de Taylor. ¿Sale? Bueno, bien. Ahora, ¿qué pasa si yo me quiero quitar el problema del residuo? Porque si se dan cuenta, el detalle está en que yo no conozco la psi, yo no conozco quién es el número, ese número no lo conozco. Bueno, ¿qué es lo que hago? Lo que hago va a ser entonces quitarlo, truncarlo, o sea, ya admitir que va a haber un error. Pero entonces, si yo admito que va a haber un error, no le puedo poner igual, le tengo que poner que se parece, que es una aproximación. Y eso es lo que nos dice aquí abajo, fíjense. Nos dice, mira, si tú ya le truncas, si lo dejas hasta cierto momento, le vas a tener que poner el símbolo ya no de igualdad, sino de una semejanza, de algo que se parece, ¿de acuerdo? Y nos está diciendo, mira, fíjate, además
tú puedes aproximar los siguientes valores de tu función por medio de valores que ya conociste. Eso está bastante interesante. O sea, en el dibujo va a ir así. Les voy a hacer un dibujito. Supongamos que nosotros tenemos una función, la que nosotros queramos, y yo conozco perfectamente, digamos, este es mi punto A, yo conozco perfectamente cuánto vale este punto, yo conozco f de A, sin problema. Supongan que este, por ejemplo, vale 10, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Vale 10. Yo lo conozco, tengo la certeza de que eso vale. Y a lo mejor avanzo un poquito, llego al punto B. La pregunta es, ¿yo podré calcular este puntito f de B? ¿Yo lo podré calcular si yo conozco el valor de f de A o no? ¿Qué creen ustedes? Mm. ¿Se acuerdan qué hicimos con la serie del seno? Es más, ni yéndonos a eso. ¿Se acuerdan en el problema del paracaidista? El primer problema que vimos. ¿Recuerdan? Que nosotros decidimos no aplicar las ecuaciones diferenciales y simplemente dijimos, te voy a aproximar la velocidad. ¿Se acuerdan que para que yo pudiera calcular la velocidad, por ejemplo, en el tiempo 2, yo necesitaba saber las velocidades anteriores? ¿Se acuerdan de esa parte? Necesitaba conocer la velocidad en el tiempo inicial y luego la velocidad en el tiempo 1, y ya que conocía esas dos, podía calcular la velocidad en el tiempo 2. ¿Se acuerdan que hicimos ese proceso? ¿A poco no es algo parecido a esto? Tú no conoces la función. Tú solamente sabes que en A vale f de A, digamos 10. Que análogamente en el caso del paracaidista era cuánto valía la velocidad en el tiempo 0. 0. O sea, sí conocías ese valor. Y yo les preguntaba, ¿pueden conocer el siguiente a través de la función velocidad sin conocer la función velocidad? Y nosotros dijimos, pues sí, ahí más o menos a qué se parecía. Y ya, hicimos nuestra aproximación. ¿De acuerdo? O sea, ustedes me pueden aproximar los valores siguientes si conocen los anteriores. ¿A poco no? ¿Cuál sería una idea para hacer esto? Pues dices, muy fácilmente, trázate la derivada. Trázate la derivada en A. Bueno, trázate la recta tangente en A. No la derivada, la recta tangente en A. Vamos a cambiarla de color. Díganme ustedes, la derivada, o sea, la recta tangente, me daría una aproximación, si yo me fijara en la pura recta, me daría una aproximación del punto B como si valiera esto. ¿Sí o no? Más o menos. Sí. Entonces tú dices, sí hay un error, claro, pero pues si te interesa una aproximación, más o menos es esa. Ujú. ¿Qué pasa? Si tú tomas el punto B más cerca de A, pues cada vez se va pareciendo más la aproximación, ¿sí o no? Si te tomas un puntito aquí bien cerquita, cada vez se parece más. La aproximación es más correcta, ¿sí o no? Entonces, si tú quieres saber valores después o antes de un valor que sí conoces, la recomendación es aplica la derivada como medio de aproximación, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que hicimos en nuestro problema del paracaidistas sin que se dieran cuenta? ¿En qué momento? ¿Cómo? Dices, ah, ok, mira, fíjate. Tú dices, si tú quisieras calcular este punto, ¿cuánto te daría? ¿Cuáles son las coordenadas del punto blanco? ¿Me las pueden dar? ¿Qué coordenadas tendría ese punto blanco? Tiene la coordenada B en las X, pero ¿cuánto vale en, en las Y? F de B no. F de B es el punto azul, porque está sobre la curva. Tienes el F punto prima aquí. de A. F' de A es la pendiente. No es una coordenada, es la pendiente.
Este es un F' problema de de geometría Y. analítica. ¿Quién es este punto? ¿Quién es el segundo, la coordenada en el Y? Mm, 20. Pues, ecuación de la recta, ¿no? Primero vamos a sacar la ecuación de la recta amarilla. Ah, ¿Cuál ok. es la ecuación de la recta amarilla? ¿Qué tengo? ¿Qué información conozco de la recta amarilla? ¿Conozco un punto por donde pasa la recta amarilla? Sí. ¿Cuál es el punto que conozco que pasa por la recta amarilla? FDA. A, F de A. Por ese punto pasa, ¿sí o no? ¿Conozco su pendiente? Sí, La derivada. Sí. la derivada. Ecuación punto pendiente. Dices, ah, mira, la ecuación de la recta amarilla va a ser Y menos F de A por la pendiente. ¿Que quién es la pendiente? La derivada. Es de prima de A. Derivada en A por X Más. menos quién? La coordenada en A. Bueno, la coordenada en X, ¿sí o no? Esa es la ecuación del punto pendiente de la Sí. recta amarilla, ¿sí o no? Sí. Ahora, si yo quiero conocer qué coordenada tiene en Y el punto blanco, pues ¿qué hago? Sustituyo el punto B en la recta amarilla, pues está sobre la recta amarilla, tiene que cumplir esta ecuación, ¿no? Ok. Entonces, cuando B vale X, cuando X vale B, entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar, cuando en el punto blanco, me va a quedar Y menos F de A igual a F' de A, pero estoy diciendo que X le voy a poner el valor de B porque quiero saber cuánto vale cuando lo evalúo en B la recta. Entonces me quedaría B. ¿Quién es la coordenada en Y entonces? Ah, la coordenada en Y es F' de A menos B más A más F de A. ¿Sí o no? Esa es la coordenada. Esta es la segunda coordenada. Y todo está en términos de quién? De A, que sí conozco perfectamente, y B, que es el punto que yo quiero aproximar. Entonces, en conclusión, ¿qué digo? En conclusión, digo que F de B se parece mucho a quién. ¿A quién se parece? A F de A. ¿No? ¿Por medio de quién Ah, lo estoy aproximando? Lo estoy aproximando por el punto blanco. ¿Quién pues es sí, la coordenada en Y del punto blanco? F' de A y todo esa parte, ¿no? Ujú. Y alguien me puede decir, pero, profe, yo tengo aquí los apuntes de la primera clase y no se parece a la sustitución que hicimos. Y yo les digo, más o menos se parece. ¿Por qué? ¿Cuál fue la sustitución que hicimos en la primera clase? Yo les puse, y ahí la deben de tener en su fórmula si es que lo apuntaron. Yo les dije que la derivada de ti más 1 menos b de ti sobre ti más 1 menos ti era más o menos ¿quién? ¿Se acuerdan? La derivada de quién? De ti. ¿Sí se acuerdan que esa fue la sustitución que hicimos? Sí. Entonces yo les dije, ¿por qué esta es igual que esta? ¿Quién ve la similitud? Pues dices, ah, mira, mi tiempo TI, el TI, es como mi A. ¿Quién es el que trato de aproximar? Trato de aproximar a TI más 1, al tiempo posterior, que en este caso sería ¿quién? B, ¿sí o no? Sí. ¿Quién es F? Ah, F es igual a V, ¿no? Oye, ¿y cómo llegas de esto a esto? Pues nada más pasas este de acá multiplicando, que sería este de aquí, y pasas este de acá sumando y este de acá. ¿Sí se dan cuenta que hice la misma sustitución sin que se dan cuenta? O sea, esto es válido por este dibujo. Se parece. Es una forma de aproximar sin saber
en realidad cuánto vale la función. No, yo no sé cuánto vale. F de B no tengo ni idea. Lo que sí conozco es F de A. Te puedo dar una aproximación por medio de la derivada. ¿Te late o no te late? Ah, ok. Y fue nuevamente lo que dijimos en su momento del paracaidista, que conforme tú secciones más, dices, a lo mejor de un trancazo así como está el dibujo, sí va a quedar un error grande. ¿Qué hago entonces para que no me quede un error tan grande? Dices, pues fracciónalo en más cosas. En vez de que te vayas de aquí para acá directamente, a lo mejor primero aproxima un punto intermedio. Ah, ok, si yo aproximo un punto intermedio, sería, digamos, este es mi punto intermedio, el de acá, el que va a ser morado. Y dices, a ver, ¿cómo sería la recta tangente conforme a este punto morado? Ah, ok, mi valor va a ser este de aquí. Mi valor de aproximación o mi error sería más chiquito, ¿sí estamos de acuerdo? Más chiquito. Ah, y luego dedícate entonces en este punto a calcular la siguiente aproximación. Ah, ok, en este punto, entonces la recta quedaría más o menos así. Y entonces el error se reduce. Ya no hay tanta diferencia entre el punto azul y el punto morado. Ya es mínima. Siempre y cuando yo seccione más mi dibujo, que es lo que hacíamos. No te vayas del tiempo 0 al tiempo 2. Toma un descanso en el tiempo 1 para que tenga una mejor aproximación. ¿Vale? Pero es la misma idea. Ahora, esto se le llama una aproximación lineal. Aquí lo voy a poner. Aproximación. ¿Por qué creen que se llama aproximación lineal? ¿Cuál es el dibujo o cuál es la figura con la que estoy aproximando? Con una línea, ¿no? Oye, ¿y se puede aproximar de otra manera? ¿Se puede aproximar con otra figura? Claro. Se puede aproximar con una parábola o con una cúbica. Claro, pues si se puede con una línea, ¿por qué no? Ah, ok. ¿Cómo saco un cuadrado? ¿Cómo saco la parábola? ¿Cómo saco la parábola tangente en este punto? ¿Verdad? Hay muchas, hay una, ninguna. Ah, es que eso te lo dice la segunda derivada. Y es justamente la aproximación que hace el libro. Aquí ya el libro les está ahorrando esa talacha. Dice, ¿sabes qué? ¿Quieres encontrar la aproximación de segundo grado? O sea, en vez de que lo aproximes linealmente, lo aproximas cuadráticamente. Esta es la forma de hacerlo. El tiempo siguiente, o sea, lo que tú buscas en el tiempo siguiente, va a ser igual a lo que valía en el tiempo anterior, la primera derivada de lo que valía en el tiempo, x más 1 y así consecutivamente. Y uno dice, oye, esto se parece un montón a quién. Es la serie de Taylor. Si te das cuenta, si le quitamos el segundo, el tercer sumando, si nos olvidamos por un momento de este de aquí, lo que nos dice la serie de Taylor es lo que yo ya les escribí ahorita, ¿no? El siguiente punto va a ser igual a f del anterior más la derivada del anterior por el intervalo de tiempo. ¿Sí o no? Eso les acabo de escribir. Esa misma fórmula está aquí. Es la que les escribí aquí. Es esta. ¿Sí o no? El siguiente punto va a ser igual al punto anterior más la derivada evaluada en el punto anterior por la diferencia del tiempo. O sea, la serie de Taylor no solamente te ayuda a aproximar toda una función, sino que además si conoces un punto y tú quieres aproximar el siguiente, lo puedes hacer. De qué tan buena aproximación quieras, eso dependerá de qué orden de aproximación tú estés buscando. Si quieres una aproximación lineal, es esta. O sea, aproximación por una línea. Si quieres una aproximación cuadrática, entonces la fórmula es esta, sin el tachón que le hice aquí. Si quieres una aproximación cúbica, ¿qué creen que hay que hacer? Le metemos la tercera derivada. ¿Y por qué es cuadrática? ¿Por qué es cúbica? Ah, pues ¿qué exponente tienes aquí? ¿Sale?
va un ejercicio, porque a veces o sea, como que dices, ok, sí, más o menos. Con un ejercicio creo que queda más claro. Vamos a hacerlo, ¿sale? Fíjense. Ejercicio. Bueno, ejemplo. Ejemplo. Aproximar el coseno de 2 a partir de 3. Bueno, vamos a ponerle 2 puntos nada más. A partir de 2 puntos, comenzando en 0. ¿Sale? A ver, primero hacemos el dibujo para ver qué es lo que nos está pidiendo el problema. Ah, bueno, lo voy a poner de orden lineal para que sea sencillo. De orden, con aproximación de orden. Aproximar linealmente, lo voy a poner aquí. Linealmente. El coseno de 2 a partir de 2 puntos comenzando en 0. ¿Vale? Voy a hacer el dibujo para que todos estemos en la misma sintonía de lo que hay que hacer. Listo. Tenemos ahí nuestra, todos sabemos cómo es el coseno, ¿verdad? Bueno, nos imaginamos cómo es el coseno en el dibujo. Sería, empezamos desde 1, baja, baja, y luego pues como que hace esta última así y este último así. Más o menos así, ¿no? Ese es el coseno. Lo que nos dice es, a ver, tienes el punto 1, pero tienes el punto 2, que está por acá. Este es el punto 2. ¿Sale? Yo quiero aproximar cuánto vale el coseno de 2. Eso me están pidiendo. Quiero una aproximación que sea lineal y que además haga una parada intermedia porque me está diciendo que lo aproxime por medio de 2 puntos. Entonces, ¿quién es la parada intermedia entre el 0 y el 2? Porque dicen que empecemos en el 0. ¿Quién es la parada obligada? El 1. Entonces dices, ok. Primero, antes de ser ambicioso y llegar al coseno de 2, tengo que pasar por el coseno de 1. Primero tengo que hacer esa aproximación. Entonces, ¿quién es la primera pregunta es, ¿cuánto vale el coseno de 1? Aproximadamente. ¿Cómo vamos a aproximarlo? Nos dijeron que lo vamos a aproximar linealmente. ¿Cuál sería o cómo calcularíamos el coseno de 1 con una aproximación lineal? Pues dices, a ver, según mi fórmula de aproximación lineal, la misma que ya usamos acá atrás, porque esta es una aproximación lineal, nos dice, la voy a poner aquí. No, la voy a poner acá para que ya la tengamos. La aproximación lineal es que f en el siguiente tiempo va a ser igual a ¿quién? F en el tiempo anterior más la primera derivada de ti en el tiempo anterior, ¿por quién? Por el tiempo anterior más, ¿no? ¿O cómo? Sí, ¿no? Por el tiempo, por la diferencia del tiempo, ¿no? Sí. Esa es la fórmula de la aproximación lineal, que es serie de Taylor truncada en el segundo sumando. ¿Sale? Sí. Bueno, ¿cuánto nos queda? Dices, a ver, en este caso, si sustituyo es coseno de 1, va a ser igual al coseno del tiempo anterior. ¿Quién es el tiempo anterior? 0. 0. Más la primera derivada del coseno. ¿Cuánto es la primera derivada del coseno? Seno de 1. Entonces sería el menos seno Sí. No sé. de 0, porque estoy evaluando en el tiempo anterior, Ok. multiplicado por la diferencia del tiempo. ¿Cuánto varió mi tiempo entre el 0 y el 1? 2. 1. 1. El 0 y 1, 1. ¿Vale? Pues ya todo lo conozco. A ver cuánto según me da mi aproximación, cuánto vale. De hecho, esto lo voy a poner más o menos.
Más o menos. ¿Cuánto vale más o menos el coseno de 1 con una aproximación lineal? 1. 1. Ok, dices, este de aquí vale 1 y el seno del 0 es 0. Entonces nada más la aproximación del coseno de 1 es más o menos 1. A ver, pónganlo en su calculadora, en radianes. Sí, sí da 1. Coseno de 1, Ah, no. Es 0.99, 98, 47, bla, 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 bla. en radianes, Ah, no. Punto 54, ¿no? 0.54. Y tú dices, ¿me estoy equivocando mucho? Sí, sí te estás equivocando mucho. Está malísima tu aproximación. ¿Pero por qué? Pues porque si te pones a pensar, ¿cuál es la derivada aquí, en este punto? ¿Cuál es la recta tangente en este punto? Ah, es la recta constante, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo que es la recta constante? Sí. Ay. Entonces, ¿cómo aproximamos con la recta constante? Si esta es la derivada en este punto. Pues si te das cuenta, como es la recta constante, siempre va a valer 1, cuando en realidad debió haber valido esto. Claro, hay un error significativo aquí. Pero bueno, yo nada más estoy aproximando. Ahorita vemos cómo corregir esos errores. Bueno, eso me salió el coseno de 1, que sería más o menos 1. ¿Qué hacemos ahora para calcular el coseno de 2? ¿Cómo nos queda el coseno de 2? Más o menos va a ser ¿quién? Sería lo mismo, pero agregando otra derivada. No, si todo es lineal, en realidad todo esto lo tengo que seguir ocupando. Entonces dices, más bien es f en el tiempo anterior, ¿sí o no? ¿Cuánto es Sería f en el tiempo anterior? 1. Coseno de 1. El coseno de 1, según nuestra aproximación que hicimos, ¿vale? 1. Sería igual Más, entonces como el primer bien. ejercicio que hicimos. ¿Quién seguiría? ¿Quién es la derivada en este caso? Menos seno de Menos seno de 1. 1. ¿Sale? A ver, díganme. ¿Cuánto es el menos seno de 1? Radianes. Menos 0.84. 14. Menos 0.84. Entonces, pero me imagino que ya contemplaste el signo de acá, ¿verdad? Sí. ¿O no? No, sí, sí lo contemplé. Sí, o sea, ya es positivo esto. Porque este menos salió de la derivada. A ver. Seno de 1 es 0.84, pero pues con el signo negativo, pues Ah, menos ok, perfecto. 0.84. Ya está considerado. Por la diferencia, que sería 1 nuevamente, porque entre 1 y 2 hay una diferencia, un intervalo de 1, ¿vale? Entonces, ¿cuánto me queda al final? ¿Cuál es mi aproximación de coseno de 2? 0.16. 16, sí. A ver, vamos a checar cuánto es coseno de 2 en nuestra calculadora. ¡Pum! No se parece nada, ¿verdad? No. No. Nada. O sea, tan solo este es negativo y este es positivo, nos equivocamos como por 0.5. Estuvo malísimo. Nuestra aproximación es pésima. Ah, es que a lo mejor, ¿sabes qué? Lo lineal en un coseno como que no está chido. Pues no, porque un coseno no tiene forma lineal de ninguna manera. Eso es lo que quería que notáramos, que la aproximación lineal en este caso es pésima. Entonces, si es pésima la aproximación lineal, ¿qué les parece si ahora cambiamos el ejercicio y ya no le ponemos lineal, sino ahora le ponemos una aproximación cuadrática? ¿Qué quiere decir una aproximación cuadrática? ¿Cómo le hacemos? Con la doble derivada, ¿sí? Con la fórmula que el libro nos marcó, que nada Ajá. más es que
es la serie de Taylor, igualita, nada más que está truncada ¿en dónde? ¿Hasta dónde llegamos en la serie de Taylor? Hasta el término cuadrático. A ver, háganlo. Igual, mismo ejercicio, así como lo hice yo, nada más que ahora en vez de nada más agarrarse los primeros dos sumandos del Taylor, se agarran los tres primeros. Y aproximen, igual, primero aproximen el coseno de 1 y luego me dicen cuánto vale el coseno de 2 y ya comparamos los resultados a ver si con la aproximación cuadrática quedó mejor, ¿sale? Los tres primeros que lo manden. ¿Puede repetirlo, profe, que no lo entendí? Lo escribo, sí. Bueno, de hecho ya está escrito. Es el mismo ejercicio que está aquí, nada más que ahora en vez de que sea lineal, va a ser cuadrático. ¿Qué quiere decir? Que ya no vas a ocupar esta fórmula. Esta de aquí ya no la vas a ocupar. Si no la vas a ocupar, la fórmula cuadrática, la aproximación cuadrática, que sería f de ti más 1, f de ti más la primera derivada de ti por ti más 1 menos ti más la segunda derivada de ti sobre 2 por ti menos 1 ti más 1 al cuadrado. O sea, en vez de ocupar la fórmula que ocupamos en el ejercicio, en el ejemplo, ahora van a aplicar esta, que es la aproximación cuadrática. ¿Vale? ¿Y se lo enviamos por dónde, profe? Por el chat de Zoom. De ahí se va a acabar, de hecho. Déjenme mandarles una nueva liga y Ok. lo mandan por el chat de Zoom. Váyanlo haciendo.